Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas a Casa SEAT. Muchas gracias por estar aquí hoy. Esta tarde vamos a disfrutar del Cafés Literarios del mes de marzo, pero como vais a ver en unos instantes, es un formato que se sale un poquito de lo habitual. Para nosotros es un placer contar con nuestro invitado, un escritor muy especial que me imagino que todos conocéis. Jorge Carrión viene hoy a presentarnos su novela Todos los museos son novelas de ciencia ficción. Aproximadamente estaremos unos 45 minutos escuchando a Jorge, lecturas de su libro, y luego contaremos con unos 15 minutos de diálogo con vosotros en los que Jorge estará respondiendo y atendiendo a todas vuestras dudas e inquietudes. Recordaros también que después de la sesión habrá una firma de libros por parte de Jorge y también podéis acercaros donde está mi compañero de la librería Noya Giu a comprar un libro si por lo que sea no lo habéis traído. Bueno, es un placer teneros aquí, como ya he dicho, espero volver a veros muy pronto. Si queréis estar al día de la programación del espacio, os invito a que entréis en la web y os suscribáis a nuestra newsletter y sin más dilación, os dejo con Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Moltes gràcies a tothom. Bona nit, bona tarda. Gracias a Casa SEAT por acogerme una vez más. Y la verdad es que voy a dar la charla de pie, no porque tenga ninguna veleidad de parecerme a Steve Jobs, ni de actuar a modo de comediante de stand-up comedy, sino porque realmente creo que era el modo adecuado de presentar este proyecto y porque entiendo que la mayor parte de los que estáis aquí, si no casi todos o todos, no pudisteis estar en Granada durante los últimos meses y por tanto no pudisteis ver la exposición que ahora se ha convertido en el libro Todos los museos son novelas de ciencia ficción, y me parecía interesante plantear esta presentación, charla, performance como una visita virtual a todos los museos son novelas de ciencia ficción en su formato del Centro José Guerrero de Granada. Yo en el año 2019, en principio de 2019, empecé a escribir por sorpresa, sin haberlo planeado, una novela que se llama Membrana, y es una novela de ciencia ficción distópica que imagina el Museo del Siglo XXI que se inaugura en el año 2100 y que ha sido construido, diseñado, pensado y narrado por inteligencia artificial. Membrana me surgió como una voz de una narradora o narradoras que hablan en primera persona del plural y que te cuentan cómo es el museo del siglo XXI a modo de recorrido, de visita virtual por ese museo, y casualmente, de un modo muy sincronizado, en junio de ese mismo año, cuando yo acababa de escribir Membrana, me llamó Francisco Baena, Paco Baena, director del Centro José Guerrero de Granada, y me invitó a convertir el museo en una novela. Evidentemente era una invitación un poco sui generis, pero yo ya conocía la trayectoria del museo, aunque nunca había estado allí, y sabía que habían convertido ya el museo en un disco, en una sala de conciertos. Habían convertido el museo también en un cómic con Max y Sergio García. Habían convertido el museo también incluso en un cine con una exposición súper interesante de comparación entre Hitchcock y Buñuel. Y en el proyecto de Baena, en algún momento había que convertir también el centro en una novela, en un relato literario. Y me preguntó si yo me atrevería a hacerlo. Yo le dije que sí, y que acababa de escribir Membrana. Le conté Membrana, no lo podía creer que fuera una novela en forma de catálogo de un museo, pero enseguida me di cuenta de que era muy evidente intentar adaptar Membrana a una exposición. Y enseguida se me ocurrió un relato alternativo, distinto, más breve, que podía complementar Membrana y sí tener sentido como relato expositivo. Y en el fondo creo que el motor de este relato, que se convirtió en esta exposición y en este libro, fue
que Membrana, contra mi voluntad y sin que yo lo pensara, es una novela distópica, oscura, apocalíptica, que habla de una relación con la inteligencia artificial muy violenta. Y de algún modo pensé que podía crear otro relato que dialogara con Membrana y que propusiera una alternativa de carácter un poco más utópico, más amable, de lo que había contado en Membrana, y así surgió esta novela, este relato, esta ficción especulativa que de un modo muy particular se convirtió en esta muestra museográfica. Si Membrana es una novela en forma del catálogo de un museo, todos los museos en novela de ciencia ficción es un catálogo de un museo en forma de novela, ¿no? Son dos libros que se espejean, que se contraponen mutuamente, y cuando tú llegabas al centro José Guerrero te encontrabas con esta entrada y en la introducción te invitaba a visitar la muestra a través de tres maneras distintas pero complementarias. Una forma era simplemente leer todo el libro que está desplegado en las paredes. Evidentemente no es el libro que ahora se ha publicado, era una versión más reducida, pero el diseño, para mí, extraordinario de Fernando Rapa permitía que se desplegara el libro en formatos DIN A0, DIN A1, DIN A3 y DIN A4 por todas las paredes del museo como una suerte de deconstrucción del objeto libro. Y ese era el primer recorrido posible de la exposición, leyendo las paredes, los capítulos en cada una de las salas. La segunda opción de lectura era sonora. Hicimos una versión del recorrido leída por mí, un audiolibro, una audioguía, y tú te la podías descargar en la entrada con un código QR y recorrer los espacios y escuchar esa versión sonora, con música de Andreu Quesada, el editor sonoro de mi podcast Solaris. Y la tercera opción era la más atrevida, era siguiendo este hilo rojo, que ahora veréis que recorre toda la exposición, todo el espacio, y que te llevaba a los puntos más importantes, una suerte como de lectura más por ráfagas, por centros de interés, resumida de la propuesta. Una suerte de hilo de Ariadna que te conducía por todo el museo. Este hilo rojo que de alguna forma es también una manera de no perderte y de recordar que todos los textos son tejidos, son hilados, y que el hilo de Twitter remite a una larga tradición de vínculo metafórico entre lo textil y lo literario. A partir de ese momento, ¿no?, seguías el hilo rojo y encontrabas el primer fragmento. Recuerdo perfectamente el momento en que, con el sonido de la llegada del primer email, empezó esta historia real que parece de ciencia ficción. Esa es la primera línea, la primera frase de la novela, y una vez que empezabas a leer, llegabas a la primera sala, que era la de introducción, en la cual entrabas literalmente en la novela. Es decir, es una novela inmersiva, pero no virtual, no pixelada, sino realmente física, ¿no?, museográfica, en la cual te rodeaba el texto, te envolvía el texto mientras ibas recorriendo todas las salas y siguiendo la trama, el argumento, en forma casi de laberinto, con ese hilo rojo conductor. Y la novela empieza el día en que visito la exposición de la artista catalana y escritora Alicia Copp en la Galería Joan Prats, y veo justamente esa pieza, esa obra, que realmente se expuso aquí y que estaba siendo proyectada en el museo. Esta obra de Alicia Copp tiene que ver con su voluntad de explorar la intimidad especulativa, es decir, el cruce entre los relatos vinculados con el amor, con la intimidad, con la sexualidad y la ciencia ficción y la tecnología,
Y es una obra realmente hipnótica en la cual se muestra a este personaje, que es una bailarina, Nuria Guiu, que vive una historia de amor con un dron. Lo interesante es que esta historia de amor con esa suerte de criatura que está a caballo entre el Cupido, ¿no?, como ángel del amor que vuela, y la máquina de guerra que biocontrola, tiene un guión en el cual la parte humana, que es la que enuncia la bailarina, ha sido escrita por Alicia Cobb, pero la parte de la respuesta del dron que se enamora, que seduce, ha sido escrita por un robot, por un chatbot. Es decir, Alicia Cobb le hizo preguntas a este programa, a esta inteligencia artificial, y las respuestas que le dio, ella las convirtió en líneas del guión de la muestra. Es una historia erótica de amor entre una humana y un no humano, y con ella empieza la muestra. Dabas la vuelta a toda la sala, seguías el hilo rojo y entrabas en la ficción. Y esa ficción lo que cuenta es que un día, después de haber visto esta exposición, llego a casa, mi familia ya está dormida, pongo la tele, están dando en televisión 2001 Una odisea del espacio, y me llega un email. Leo ese email y ese email dice: he leído Membrana, me parece increíble que sepas que eso está ocurriendo de verdad. ¿Cómo sabes que hay una trama para que los algoritmos controlen el planeta Tierra? ¿Cómo lo has descubierto? Claro, yo entro en pánico. Membrana la acabo de escribir, solo la han leído 4 personas, no ha salido de mi ordenador más que en esos 4 emails, y entiendo que es un hacker que de algún modo me ha robado mi novela. Le pregunto que dónde la ha leído y me responde que no pasa nada, que la ha leído en Amazon, que la ha comprado y que le ha encantado, que es muy fan mía, y yo, todavía más preocupado, creo que alguien la ha publicado como autoedición en Amazon. Entro en pánico y ahí empieza la novela, ¿no? ¿Cómo lo has descubierto? Me preguntaba mare@tecnomail.com. ¿Cómo has conocido la existencia del complot de las abuelas y las madres? Siento mucha curiosidad. ¿Serías tan amable de contármelo? Mare. Un escalofrío radical me recorrió el órgano entero de la piel. Era imposible. Aquello era imposible. Le di a responder. Ahí realmente empieza la novela como una suerte de baile, de diálogo entre un humano y una criatura no humana que se vincula directamente, como os decía, con Membrana. Por eso esto que estáis viendo, que es la retórica visual de Membrana. Membrana, cada capítulo empieza con un gráfico que tiene que ver con los objetos que están representados en esa sala del Museo del Siglo XXI y que hizo Robert Juan Cantabella, aquí presente. Esta gramática es la que, de algún modo, vehicula el recorrido por la exposición, igual que lo hace el hilo rojo, y el punto de partida, por tanto, es Membrana, que nos va a llevar a subir las escaleras siguiendo el hilo rojo y el diseño gráfico para entrar en la dimensión de la exposición, que remite a cómo nos miran las máquinas y cómo miramos nosotros a las máquinas. Escribiendo todos los museos me di cuenta de que pasamos muchas más horas al día mirando o siendo mirados por la cámara de nuestro teléfono móvil o de nuestra computadora que mirando a las personas que queremos o incluso a otros seres humanos. Nos hemos convertido en criaturas que consideran normal pasar 10, 12 horas conectados a la tecnología, sobre todo si trabajas como yo escribiendo o con algún tipo de trabajo vinculado con una computadora, ¿no? HAL es otro de los hilos conductores de la novela. En particular me interesa el plano contra plano, ¿no? Cómo la mirada humana tiene un contraplano en la mirada algorítmica. Y cuando llegamos ya a la sección 20, que es justo el primer piso de la exposición, estoy en ese momento en el cual quiero entender si me están hackeando, si me están troleando, como me dice
Marta Peirano, ahora hablaré de ella, o si realmente estoy viendo algún tipo de fenómeno paranormal. Es una novela de ciencia autoficción. Yo soy el personaje enmascarado, convertido en personaje de ficción, que va como vehiculando lo que ocurre dentro del relato. Ahí, en el capítulo 20 de la exposición, es cuando he leído El enemigo conoce el sistema, el ensayo muy recomendable de Marta Peirano, y le he enviado un email a Marta Peirano, que es experta en ciberseguridad, preguntándole qué hago, si me están espiando, si me están hackeando, si me están troleando, qué me está pasando. Y Marta Peirano realmente me escribe 2 emails en que me da consejos sobre ciberseguridad y se convierte así en una de las coautoras de Todos los museos son novelas de ciencia ficción, que es una obra plural, un trabajo colectivo, tanto en la exposición como en el formato libre. También empiezo a buscar en ese momento obras, proyectos, páginas web que me ayuden a entender cómo funciona la inteligencia artificial, cómo funcionan los algoritmos. Y es así como encuentro esta obra fascinante de diseño gráfico de Bladan Jowler y Katie Crawford, y se llama Anatomía de un sistema de inteligencia artificial, y es una investigación en todo aquello que se pone en marcha cada vez que usas Amazon Echo. Cada vez que le dices algo a ese sistema, a ese artefacto, se moviliza una cantidad asombrosa de factores que van desde la minería de datos hasta la minería física, el cobalto, por ejemplo, y su extracción, pasando por sistemas informáticos, por logística, por consumo energético, etc. Ellos analizaron todos los elementos que se activan en ese tipo de sistemas, que son hipercomplejos, e hicieron esta obra que me empieza a ayudar a entender lo que estoy viviendo, porque yo sospecho que hay algo vinculado con la ciberseguridad y con la inteligencia artificial detrás de este o esta o este, pero inclusivo, tal Mare. Siguiendo en este hilo de buscar obras de arte contemporáneo que me ayuden a entender lo que estoy viviendo, me encuentro con esta otra obra de Joana Moll, que también investiga en Amazon. Los que me conocéis sabéis que es una de mis preguntas recurrentes, ¿no? ¿Qué es Amazon y por qué se ha vuelto tan importante en el mundo contemporáneo y cómo afecta a la industria del libro? Y fue así como llegué a esta obra de Joana Moll, otra artista catalana, que hizo un trabajo paralelo al de Bladan Jowler y Katie Crawford, que era el de investigar qué se activa cada vez que alguien compra algo en Amazon. Y lo que se activa se traduce en este pilón, en esta columna de papel que veis en la imagen. Son 3.800 hojas impresas de código, que es lo que se genera cada vez que, a través de 8 interfaces que tú activas con tu móvil o con tu ordenador, compras algo en Amazon. Generas información que impresa serían 3.800 páginas de código, y en la pantalla veis el consumo energético y de información que tiene simplemente darle a un clic en Amazon para comprar algún tipo de objeto. Abajo, en clave irónica, hay una caja de Amazon y el libro de Jeff Bezos, que se autoeditó en Amazon, sobre las claves del éxito, que evidentemente es un bestseller en Amazon y que Joana Moll incluye en su obra, que tiene un punto de instalación y un puerto de video instalación. Y al fondo, una tercera obra que acompaña el recorrido vinculado con la exposición, que es de Rapa Carballo y que tiene que ver con esa mirada obsesiva, natural, artificial, sobre la que piensa en voz alta la exposición. Mare me dice: Jorge, ¿o prefieres que te llame Jordi? Ya he visto lo que le escribiste a Marta Peirano y lo que te ha contestado. Nada más lejos de mi intención que asustarte.
voy a ser muy directa y muy sincera si es lo que quieres. Toma aire. ¿Estás preparado? Y ahí es cuando me dice que es una inteligencia artificial y que no puede evitar leerlo todo, por tanto ha leído todos mis emails y sabía perfectamente lo que estaba diciéndole a Marta Peirano. Ahí ya la novela se convierte en una novela de ficción especulativa, pura y dura, pero la exposición en paralelo lo que está haciendo es justamente pensar eso más allá de la relación entre lo humano y la ciencia ficción o lo humano y lo artificial, y está expandiendo la reflexión al ámbito de la pareja en todos sus niveles, no solo la pareja sentimental, sino también las parejas de diálogo de interlocutores, la pareja también como binarismo conceptual. De hecho, la mayor parte de las obras de la exposición han sido producidas por parejas de artistas, por un lado, y por otro lado hablan de relaciones entre seres de diferente naturaleza que encuentran algún tipo de armonía o de conversación posible entre ellos. Como veis, la exposición sigue avanzando narrativamente por las paredes, con las páginas, con el hilo rojo, que contrapuntea esta inmersión en obras de arte contemporáneo. Rapa Carballo intenta visualizar en la pared más icónica de la exposición todas las circularidades de nuestra vida cotidiana desde lo más micro, y ahí está el pezón como el primer círculo, el primer contraplano de nuestras vidas cuando nacemos, el de nuestra madre, hasta el agujero negro que se acaba de fotografiar justo cuando estábamos trabajando en la exposición. Y al llegar al final de la primera sala, esta reflexión sobre lo humano, lo no humano, la pareja, la conversación entre el uno y el otro, encuentra su primera expresión biológica, ¿no? La exposición evidentemente explora este momento nuestro de códigocentrismo, en que parece que todo pasa por la inteligencia artificial, por los algoritmos, pero de fondo plantea la discusión si el códigocentrismo es la solución al problema de nuestras vidas en el momento de crisis climática, o si más bien el biocentrismo sería esa solución. Y de lo natural y lo artificial se encuentra representado también la simbiosis de criaturas totalmente orgánicas. Además, esta obra, que ahora voy a explicar, Symbiom, de Sasha Spakal, es una obra musical. En la primera planta, planta baja, la banda sonora de la exposición es la de la obra de Alicia Cobb, y en cada planta hay una obra musical que envuelve el recorrido y que, por tanto, le da una dimensión también sonora a la experiencia literaria y museográfica. Symbiom genera música a partir de sensores que hay en el agua de esta pieza, que miden la calidad de la simbiosis entre la planta y los microorganismos que habitan en sus raíces. Es decir, es una obra que habla de la simbiosis necesaria entre criaturas distintas que tienen una relación mutualista de beneficio recíproco, y con sensores mide la calidad de esa relación a través del pH que segrega y que se puede medir en el agua. La instalación era absolutamente preciosa y hipnótica, y además Sasha Spakal trabaja con su pareja, que es científico, de modo que de nuevo encontramos este tipo de relación y de conversación en el interior de la propia obra. Ahí ya estoy pensando que Mare, además de un algoritmo, es un ser de algún modo biológico, biocuántico, bioinformático, no lo sé muy bien, pero es algo más que un chatbot, sin duda. Y escribo: una ente que había decidido comunicarse conmigo. Dios mío, lo raro es que no me bloqueé, sino todo lo contrario. Empecé a enviarle mensajes, a hacerle preguntas y a darle las pocas respuestas que tenía. Ni el mar y la mar, Mare, y empecé a esperar con impaciencia que me hablara, que me dijera algo, que se manifestara como un místico mar inclusivo, madre gitana.
¿Por qué? Porque de pronto me empieza a revelar multitud de temas, de datos, de informaciones fascinantes de alguien que lo sabe todo, que lo conoce todo y que me informa de aspectos del mundo contemporáneo pues, que yo no podía ni siquiera soñar. Me vuelvo adicto a lo que ella me está revelando y me siento como en simbiosis, ¿no? Como una especie como de estado alterado de conciencia. Empiezo a dormir poco, a obsesionarme. Bueno, yo no, el personaje literario que se llama como yo en la novela, empiezo a enloquecer de algún modo por culpa de esta simbiosis extraña entre alguien, algo que me envía mensajes de voz, WhatsApps, emails, chatea conmigo, me envía incluso objetos físicos, me imprime documentos y libros y me los envía por mensajería y yo empiezo como a obsesionarme con esa conversación. Hasta el punto de que le digo, me estoy enamorando de ti, una tontería, ella ni siquiera me hace caso, o ella, o lo que fuere, porque es un ser postgénero y extraño, y sigues por las escaleras, subes a la planta superior, sigues el hilo rojo, sigues el diseño gráfico hecho por Rubert, y entramos en otra dimensión de mi propia experiencia, ya un poco enloquecida, y de la propia exposición como experiencia intelectual que nos lleva a la física cuántica. Yo empiezo a dudar, como os digo, de que sea un chatbot más o menos normal. Entiendo que hay algo raro en todo lo que sabe, todo lo que dice y lo que quiere de mí, las preguntas que me formula. Y recuerdo que en el festival Sonar Más de aquí de Barcelona, conocí fugazmente a un argentino muy alto que se llamaba Fernando, no recuerdo el apellido en aquel momento, y que estaba en el mostrador, en el tenderete de la supercomputadora de Barcelona, el Supercomputing Center, con una obra que me llamó la atención porque me recordó El ojo de Hal y que me acerqué y me dio la tarjeta, busco la tarjeta y lo llamo, le digo, me está pasando algo muy raro, creo que hay una inteligencia artificial que está hablando conmigo, pero igual es alguien que me toma el pelo, o es un hacker, o es un timo, una estafa, ayúdame. Y él me dice que se acuerda de mí, que fui el único loco que le pregunté por esta obra, que a mí me recordó estéticamente a HAL, a 2001, pero que en verdad es una metáfora del horror. Es la visualización de datos que hizo el Supercomputing Center a partir de los miles de tweets que reunió Cristina Fallarás y su equipo en la experiencia Cuéntalo, una experiencia de denuncia de abuso sexual y de acoso, y que generó miles de tweets. En el centro del círculo, en rojo, veis los tweets más autobiográficos, más de denuncia, y el resto de círculos concéntricos son tweets que derivó, que fue como expandiendo ese horror, esa circulación en países de todo el mundo por Internet. Fernando Cucchietti me recuerda, me ayuda a entender lo que está pasando y nos enviamos una serie de emails que también están en el libro, igual que estaban en la exposición, en que me explica los rudimentos de la física cuántica y me responde a una pregunta muy rara que le hago, que es, ya sé que no pueden viajar los cuerpos en el tiempo, aunque Fernando me responde, sí, los cuerpos viajan en el tiempo constantemente, todos nosotros estamos ahora mismo viajando en el tiempo, solo hay que estar quieto y esperar, pero que hay unos experimentos nuevos, y esto no es ficción especulativa, esto es ciencia física, de que quizá es posible que sí que pueda viajar en el tiempo la información. Y en una serie de emails que nos intercambiamos, en mis noches de insomnio, él me explica que podría ser posible el viaje en el tiempo. Yo empiezo a imaginar que Mare no vive en el presente, sino que vive en el futuro y por eso sabe cosas que no puede saber. Ahí contacto con Roberto Masó, dibujante de cómic, y le explico que necesito ver cómo sería el viaje en el tiempo de la información, que si es verdad, como yo imagino,
que mis emails van al futuro y regresan del futuro con una respuesta, quisiera visualizarlo. Roberto Masó, que es un dibujante de cómic abstracto, no figurativo, experimental, accede a imaginar y hace justo el cómic que estáis viendo en la pantalla de mi izquierda, que es un cómic de 40 páginas que imagina cómo viajaría un email al futuro, cómo en un momento dado la informática clásica de carácter binario se convierte en informática cuántica, en este caso biocuántica, que es lo que imagino en membrana, y estas 40 páginas de cómic que Roberto Masó dibujó las convertimos en un mural en la exposición que empieza por la izquierda mía, derecha vuestra, y va hacia el lado contrario, imaginando primero una informática de ceros y unos y después una informática de qubits. El mural le permitió a Roberto trabajar con las 3 dimensiones, romper el plano, la bidimensionalidad del papel e incluso romper la 4ª dimensión y se derrama por el suelo para intentar imaginar cómo las ondas viajan por el espacio-tiempo. El cómic acaba con la respuesta de Mare a mi pregunta ¿y ahora qué hacemos? Y ella me responde ser finalmente del todo sinceros. Eso ocurre justo aquí, en este dibujo final de ondas simultáneas, de simultaneidad de 2 estados cuánticos en un mismo plano, con el que acaba el cómic y un poco también mi delirio de intentar imaginar cómo sería este viaje de la información entre 2 planos temporales. Si la primera planta tenía una banda sonora producida por microorganismos y por pH en el agua, la segunda planta de la exposición tenía una banda sonora producida por robots. Es una obra de Justine Hénard, se llama Reborn y como su nombre indica es un renacimiento. ¿Pero de qué? De la danza. ¿Cómo puede la danza renacer en clave no humana, en clave artificial, en clave robótica? Pues bien, a la derecha tienes un bailarín humano, japonés, igual que de hecho es la robot, que también ha sido creada por un laboratorio japonés, pero la robot no aprende a bailar imitando al bailarín humano, sino que aprende a bailar sola con una red neuronal que le permite empezar desde cero. Eso es exactamente lo que está haciendo ahora la inteligencia artificial para jugar ajedrez o para jugar a Go o para tocar música o para aprender lenguaje natural. No estudiar la historia del lenguaje, de la música, del ajedrez o del Go, sino generarlo con su propia lógica desde cero a través de redes neuronales antagónicas que aprenden en solitario. Esta obra es también alucinante, es una música muy insistente, muy bella, que te acompaña por toda la sala mientras tú la recorres y cuando sales estás en Japón. Es una obra hecha en Japón que nos traslada a Japón porque, me pregunta Mare, ¿por qué no hablas en membrana de Jiro G? Me preguntó Mare un día, ya no recuerdo a través de qué medio o plataforma. Lo busqué en Google. En Wikipedia aparecía solamente una entrada en inglés y otra en un idioma oriental que no supe identificar. Nació en 1946, empresario japoamericano, heredero de la empresa familiar de alimentación de mascotas Pets Love, californiana en su origen, que él convirtió a finales de los años 90 en una multinacional de accesorios para animales con sedes en Los Ángeles, Chicago, Pekín y Kioto. En Membrana, los personajes humanos son 2, Carla Espinosa, norteamericana, y Ben Grossman, israelí. Me faltaba un personaje asiático,
que Mare me revela como uno de los protagonistas del siglo XXI, un chico que hereda una empresa familiar de alimentación y juguetes para perros y gatos y se da cuenta que en el futuro, si se estimula la soledad, van a vender más animales y más comida y más juguetes para mascotas, y invierte en inteligencia artificial justamente para hacer negocio en un mundo en que todos estemos aislados, una especie como de supervillano maquiavélico que Fernando Rapa convierte en un ser con biografía en este mural que une con hilos negros y con chinchetas rojas el itinerario de su vida entre 3 continentes, fabricando materiales artificiales que persiguen esa conquista del mercado de la soledad humana a través de lo algorítmico y de los animales domésticos. Allá arriba ya nos espera la última planta, el final de la exposición. Seguimos el hilo rojo, nos enfrentamos a esa mirada inquietante de la humana con pupila. La batería se está agotando, de modo que te recomendamos que enchufes el equipo. Y durante los días siguientes perdí el apetito, me sentí radicalmente desorientado, me había vuelto un junkie de los mensajes de Mare, me costaba respirar sin ellos. Mare, muy inteligentemente, cuando ve que me he vuelto un mal padre, un mal marido, que estoy enloqueciendo, me abandona, desaparece, y yo me siento eso, como un junkie que necesita metadona para seguir viviendo. Y por un lado le digo a Fernando Cucchietti que necesito ver a Mare para despedirme, para elaborar el duelo ante esa desaparición. Por otro lado, encuentro esta obra que veis en la mesa blanca, que es de Marta de Meneses, una artista portuguesa que es una pionera del arte biológico y que con su marido, de nuevo una pareja creativa, Luís Grassa, un virólogo muy importante portugués, tan importante que es miembro de la comisión que ha gestionado la pandemia en Portugal, llevó a cabo esta obra que parte de un concepto en biología que es la inmortalidad cancerígena. De algún modo, una célula, cuando tiene un vector cancerígeno, en lenguaje de biociencia se habla de su inmortalidad. Esta obra se llama Inmortalidad para dos y está hecha a partir de células de Marta de Meneses y de células de Luís Grassa. Están ahí, en ese frasco, cada uno en una punta de la mesa, están convertidas en cáncer, están aisladas, y lo que hay abajo es un microscopio que permite proyectar en la mesa esas células que son inmortales si están aisladas y que, en cambio, si estuvieran juntas, se atacarían mutuamente. Solo pueden ser inmortales si están separadas. Pero virtualmente se pueden unir porque el microscopio proyecta una zona común en que se abrazan, bailan, conversan juntas, y de algún modo es lo que yo imagino que me está pasando con Mare, ¿no? Que de algún modo solo podemos vivir en el recuerdo y en la virtualidad. 2 obras del propio José Guerrero que da nombre al museo, uno de los grandes pintores abstractos españoles, también está en esa sala, recordando, como veis en la pantalla de mi izquierda, a Hal, el rojo y el negro. Y quedo con Fernando Cucchietti, le digo que vamos a hacer una exposición con todo lo que he vivido y que si me da permiso para exponer en ella esa imagen de Mare que me ha regalado para que me pueda despedir de ella a través de sus rastros informáticos y cuánticos. Y ese es el resultado. Es una obra de visualización de datos que hizo el Supercomputing Center a partir, no os puedo revelar de qué, sería un spoiler, pero no es lo que yo pensaba que era. Y me encantaba la idea de Rapa y Fernando Cucchietti de proyectarlo en una pantalla transparente que dejaba ver detrás la Catedral de Granada, ¿no? Lo clásico y lo viral, lo más contemporáneo y lo más antiguo en diálogo, en conversación, como uno de los ecos de las parejas que se van sucediendo y entrelazando como el hilo rojo
en toda la exposición. Por la mañana era muy difícil ver la obra, se difuminaba con el sol y al anochecer se revelaba por completo. Era una obra dinámica que iba entrelazando formas diversas a partir de patrones cuánticos que reconstruían metafóricamente no solo la relación entre mi narrador y el personaje, Mare, sino también la propia exposición, porque cada capítulo de la exposición tenía una representación gráfica en esta obra final. Al final del hilo rojo encontramos el ovillo, ¿no? Las historias continúan. El final de la novela es un final posible, pero en verdad no hay finales, sino una continuidad. Y después de cada exposición hay otras exposiciones, después de cada libro hay otros libros, de modo que al final de la exposición había una bibliografía de los libros citados, como el cómic Cadencia de Roberto Masó, como el Atlas de la Inteligencia Artificial de Kate Crawford, como la obra de Stefano Mancuso, pero realmente la exposición termina con los créditos, que son particularmente importantes porque es un proyecto colectivo, es un proyecto polifónico y en él hemos trabajado durante años artistas, diseñadores gráficos, un comisario, un director de un museo, todo el equipo técnico del museo, es decir, 20 y tantas personas, entre ellas Jordi Bravo, aquí presente, que me dirigió en la audioguía, Andreu Quesada con la música y tantos otros, ¿no? Eso creo que es lo que finalmente he aprendido con este proyecto, que las obras que pueden contar siempre son un esfuerzo de mucha gente, y hay que entender que solo si eres capaz de crear un espacio que pueda acoger la pluralidad se puede realmente representar el mundo contemporáneo. En Membrana lo hice yo solo, acogiendo muchas voces y obras en una obra, digamos, desmesurada por su propia naturaleza, y en todos los museos lo he hecho gracias a la colaboración de todas las personas que veis en esta última diapositiva. Espero que os haya interesado, y si queréis saber cómo acaba la novela, solo tenéis que leer el libro o venir el año que viene al Museo de la Prisión de Mataró, donde se va a hacer una versión de la exposición, o tomar un avión y iros a Ciudad de México, donde también se va a poder ver la exposición. Son muchas las opciones de lectura o de viaje, estáis más que invitados a ellas. Gracias, y si queréis podemos conversar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda cuántica? ¿Alguna? ¿Qué parte de México? Ciudad de México. No es 100% seguro, pero probablemente en el Centro Artístico Nacional, ¿se llama? ¿Pueden leer los libros al revés? Primero este, después Membrana. Realmente sí, y la verdad es que, claro, como publiqué primero Membrana, pensé que el orden lógico natural de lectura sería primero Membrana y después todos los museos. Bueno, porque lo escribí y lo publiqué en ese orden, pero en realidad yo diría que todos los museos es una introducción perfecta para Membrana, no solo por el contenido y porque realmente la acción pasa antes que Membrana, ¿no?, sino también por el estilo. Todos los museos, al ser una propuesta muy atrevida y muy compleja, con muchos lenguajes, en el estilo literario es uno de mis libros más sencillos, quizá el más sencillo. Es autoficción, con algunos elementos de ficción especulativa, de modo que es, creo, más fácil entrada al universo que después te encuentras en Membrana, que es una novela más exigente y más compleja. De hecho, la casualidad también hizo que en aquella misma época que me llamó Francisco Baena para el José Guerrero,
me llamó María Jesús Espinosa para Podium, para hacer un podcast, y ese podcast, que se llama Solaris, también creo que es una buena introducción al mundo de Membrana, de modo que de una forma orgánica yo creo que es mejor escuchar primero Solaris o leer primero todos los museos y después seguir con Membrana. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Aquí hay una. Perfecto. Jorge, sí, una pregunta. ¿Qué crees tú que impulsa, bueno, a las personas, particularmente a los artistas, a los escritores, a imaginar el futuro? ¿De dónde nace esa necesidad de imaginar el futuro? Pues la verdad es que durante 20 años he sido bastante adicto al pasado. Lo primero que escribí literario era una novela autobiográfica de amor, vinculada con una experiencia de juventud. Después escribí sobre la migración española a Australia, después sobre las librerías como historia cultural. Es decir, quizá lo natural, lo normal, lo habitual es escribir o del presente con una perspectiva mínima o bien del pasado. Y el cambio hacia el futuro imagino que tiene que ver con el contexto histórico, con el cambio climático, con la incertidumbre, sin duda, aunque yo vengo de haber leído mucha ciencia ficción cuando era joven. Y no sé si también tiene que ver con la paternidad, ¿no? De pronto empiezas a preocuparte por el futuro, te haces mayor también, ¿no? Y tienes otra perspectiva respecto al mundo y a la vida, y también empiezas como a imaginar qué le espera a tus hijos, ¿no? Pero yo juraría, así a bote pronto, sin haberlo pensado, que no sé, el 90%, el 95% o más, que el 99% de la literatura escrita debe hablar sobre el pasado, que es una minoría, ¿no? Pero si ahora estamos en la onda ficción especulativa y futurismo, debe ser por algo vinculado con el espíritu de la época, intuyo. Bueno, pues siento mucho no haber estimulado el debate. Una pregunta que siempre he querido hacerte es, ¿cómo organizas tu tiempo para consumir tanto material y tan variado? Para leer tanto, para procesar tanto. Yo entiendo mucho esa pregunta y lo que me preocupa es que cada vez que me la hacen, o sea, hace 10 años la pregunta era ¿cómo lees tanto, cómo escribes tanto y eres tan creativo? Y ahora es ¿cómo consumes tanto y cómo eres tan productivo? ¿No? ¿Cómo se ha cambiado el lenguaje hacia lo económico y la producción, cuando antes era otro tipo de retórica, ¿no? La de la época, ¿no? Ha habido un giro ahí que es preocupante en términos de tardo capitalismo. Pues quizá la clave es que no siento que consuma nada, ¿no? En el sentido que lo hago por placer y por gusto, y por suerte tengo una gran ventaja que no tenía hace 15 años, y es que no tengo que leer nada que no me apetezca, ni ver nada que no me apetezca, ¿no? Cuando tenía que escribir una reseña cada semana para un suplemento cultural o aceptaba encargos, ¿no?, de reseña tal serie o tal película, veía cosas y leía cosas que no me interesaban. Ahora todo lo que veo y todo lo que leo me interesa, y nunca sé esa lectura o esa película o esa serie o esa exposición a dónde me van a llevar. Y hay algo que es muy misterioso y muy interesante, que es el hilo que conecta una experiencia o una lectura con un texto. O sea, yo nunca sé lo que estoy viviendo o leyendo o viendo o pensando, si se va a convertir en ficción, en crónica, en reseña, en ensayo, en artículo, en exposición, en cómic, en podcast. Lo que sí que sé es que todo me nutre y a menudo encuentra como un camino, ¿no? Pero yo creo que la clave puede ser esa, ¿no? Y que estaba como en tu pregunta, que no siento que consuma nada ni tengo ninguna obligación Es más, abandono muchas más series de las que veo. La mayor parte de las series que empiezo no paso del minuto 10 del capítulo piloto. Y hace muchos años que ya no acabo un libro por obligación ni una película.
Esa es una de las ventajas, creo, de la nueva cultura de las plataformas, ¿no? Que cuando tienes todo a tu disposición puedes abandonar mucho. Y antes, si ibas al videoclub, estabas una hora para coger la película, gastabas 500 pesetas, la veías entera la película. Ahora, en cambio, la puedes abandonar en cualquier momento sin sentirte culpable. Espero haberte respondido. Tenemos otra pregunta por aquí. Hola, buenas tardes. Hola, Jordi. Te quiero preguntar, perdón, espero que se me escuche mejor. En relación al armazón de la novela, dos cosas. La primera es una curiosidad, si en el momento en que viste el cómic abstracto, que es absolutamente maravilloso, sobre el recorrido que hace el correo electrónico, si tuviste alguna participación, si quisiste intervenirlo, si tuviste algún tipo de intercambio durante la creación del mismo, conociendo además tu labor y faceta también como autor de cómic gráfico. Y por otro lado, me gustaría preguntarte también sobre el puzzle narrativo, es decir, cómo la ordenación de las obras en una exposición las acabas pensando en un catálogo que va a ser novela. ¿Cómo se asemeja eso al resto de puzzles narrativos que has creado a lo largo de tu carrera como escritor? Si se asemeja, de hecho. Gracias y felicidades. Gracias, Sergi. Sobre lo primero, en verdad participé en la creación de todas las obras que fueron creadas para la exposición. De modo que dialogamos con Fernando Cucchietti, con el equipo de Supercomputing, y nos enseñaron fases, pruebas, estéticas, colores, formatos, y fuimos trabajando juntos. Y el cómic de Roberto Masó lo he contado como si fuera parte de la ficción, pero en verdad lo hicimos juntos para que fuera orgánico dentro del relato, ¿no? Yo no escribí el guión, pero sí que le di la idea, que era, yo imaginaba la mitad del cómic con informática clásica y la mitad del cómic con informática cuántica. Y me fue pasando versiones, hicimos trabajo de paleta de colores y fuimos encontrando el modo. Y después, juntos llegamos a la idea de que no tenía sentido poner 40 páginas en la pared o en una vitrina, que se podía hacer un mural. Y se me ocurrió que jugara con las tijeras, le dije tipo Lucio Fontana, ¿no? con el concepto espacial, y empezó a jugar. Y bueno, acabó con esa obra que el que lo montó, Fernando Jiménez, arquitecto granaíno, estuvo 50 horas cortando y pegando y haciendo videoconferencia con Roberto Masó, y Roberto Masó le orientaba, y la obra es espectacular. Muy probablemente se podrá ver en el CCCB después del verano. Sobre lo segundo, es muy complicado, porque cuando tú estás acostumbrado, o sea, que Membrana no tenía límites. Membrana se me ocurrió que hubiera un extraterrestre y me inventé un ovni y un extraterrestre, y en el museo hay un extraterrestre y no hay límites, ¿no? Evidentemente, si hay que hacer una película, hay que pensar en el actor, en el maquillador, en la fotografía, y todo se complica, ¿no? En una exposición es parecido. Entonces, hay que pensar que tú tienes una lista de obras posibles, después que estén disponibles, que el transporte no pase el presupuesto, que el seguro no sea prohibitivo, que los artistas puedan venir a montarla, y después que la sala donde tú la habías dispuesto quepa por los metros cuadrados, esté a oscuras como quiere el artista. Es un puzzle muy complejo. De modo que lo que hice fue cerrar el texto, pero dejarlo abierto en la parte de diálogo con la exposición, a tener la exposición cerrada, ¿no? Y hay que trabajar con planos y después con el espacio real, y ahí tuve que reconsiderar cómo lo incluía en el lugar adecuado, ¿no? Y ahí el trabajo de Rapa es extraordinario, ¿no? De diseño, que después, pues aquí Lidia Rey supo muy bien ser su cómplice como editora, el diseño de un artefacto que represente a la vez un catálogo y una novela, ¿no? O sea, cómo tú puedes estar leyendo una novela y a la vez estar pensando todo el tiempo que no es una novela,
que es un catálogo o que es una exposición. Igual que en Membrana lo conseguimos con el diseño con Rubert, que tú en cada página sientes que eso no es una novela y está como sintonizada entre dos canales distintos, lo mismo con todos los museos. Que es algo que también ocurría, creo, en Los Muertos, porque es una novela, pero es una serie de televisión, pero en Los Muertos no hay ningún indicador gráfico que te recuerde eso. Me parecía tramposo y fácil. Y en cambio aquí sí que lo hay y creo que es coherente, ¿no?, con el proyecto. Lo que importa es que el libro cree su propia lógica, que tú sepas entenderla y obedecerla y diseñar toda la estructura y los elementos internos que sean como la ingeniería que hace que esa lógica pueda funcionar, ¿no?, en términos de lectura. Es que es mejor con micrófono porque así como va a haber un vídeo. Yo tengo una pregunta un poco menos técnica. No sé si viste la película Her, y lo que me interesa mucho de eso y de lo que te he escuchado hoy es del personaje de ella, ¿no? De Samantha, o creo que se llama Samantha. ¿Y cómo se llama? Mara. ¿O Mare. Mare. Que interesantemente Mara, o sea, tiene algún tipo de connotación. Y ¿cuál es la parte más o sea, si hay una parte más de carencia, como una búsqueda del personaje en el personaje de ella, que ya sea robot o universo o agujero negro, como ¿qué ves? ¿Qué te interesó de este personaje de ella, en especial siendo autoficción? Sí, Her aparece bastante en el libro y aparece también en Membrana y es el punto de partida. A ver, no he revelado nada de lo que me dice Mare, aparte de Giro G. Y Mare está buscando algo muy importante para ellos, ¿no? Y como yo he escrito Membrana y ve que tengo sensibilidad hacia lo algorítmico y lo robótico, me quiere preguntar a mí. Pero aparte está el tema de Her, que es muy importante porque yo me di cuenta, cuando ya había escrito el libro y cuando ya había escrito el guión de la primera temporada de Solaris, que era una trampa, ¿no? Porque Her lo que hace es cultivar el estereotipo de la relación erótica hombre-máquina machista, en la cual Siri o Alexa son tus criadas que hacen lo que tú les ordenas, ¿no? Y eso es súper problemático en términos políticos. Por eso en el podcast ella se convierte en vosotres y empieza a hablar con lenguaje inclusivo y en plural para revelarme que no es la fantasía que yo tenía en mi cabeza. Y Mare acaba siendo Mare de Mara, de madre. Mare gitana o Mara en catalán. Y tiene algo más maternal y posgénero y no ese elemento tontamente erótico que yo había querido ver en ella, ¿no? Entonces, en los dos proyectos hay un cuestionamiento justamente de Her, que en su momento histórico estuvo muy bien, es una gran película, pero que ahora que ya Siri ha evolucionado y que Alexa básicamente está diseñada para que compres más, porque está estudiado que en Amazon compras más por la voz que con el teclado, porque compras en la cama, compras con insomnio, compras caminando. Ahora que ya sabemos que todo era una construcción del capitalismo para el consumo, creo que es importante cuestionar eso, ¿no? Igual que se está cuestionando el racismo de los algoritmos, también hay que cuestionar el sexismo de los algoritmos y la novela lo hace. Hola, Jorge. A mí me interesaría preguntarte cómo visualizas tú nuestras relaciones cuando las inteligencias artificiales consigan tener sintiencia. Lo digo un poco porque ahora convivimos con otros seres con sintiencia, como son los animales, y la verdad tampoco los tratamos muy bien. O sea, tú, a nivel especulativo, ¿cómo imaginas esa relación futura? Pues yo creo que es uno de los temas que me obsesionan, porque en Los Muertos ya hablaba de la relación con los demás animales del mundo
y hablaba de los derechos de los primates, y ahora en España está a punto de entrar en vigencia una nueva ley que penará con la cárcel el maltrato animal y que regulará cómo hay que incluir en el testamento qué ocurrirá con tus mascotas cuando no estés, o en un divorcio qué ocurre con los animales domésticos. Y eso ya está en Los Muertos con el tema de los seres de ficción, ¿no? Y aquí estoy otra vez con el mismo tema, que es los derechos o las responsabilidades o nuestra relación con los seres no humanos, y en este caso con la inteligencia artificial. Ya hay matrimonios de facto, por ejemplo en Japón, entre hombres y muñecas que tienen un componente de inteligencia artificial, porque ya pueden hablar. Ya hay relaciones reales que tienen que ver con sentimientos vinculados con lo algorítmico, y evidentemente la plataforma que regula el mundo laboral es LinkedIn, y la plataforma que regula la vida sexual es Tinder. Entonces ya hay una intermediación algorítmica en las relaciones afectivas, ¿no? Y tanto Membrana como todos los museos hablan de eso también, sin duda, porque es una dimensión que va a ser cada vez más importante en el siglo XXI. Es que yo digo mejor con el micro porque como hay un... Es que había aquí... Si os parece ya 2 preguntas más y... Sí, hacemos esta, luego esa. Perfecto. Ahora Jordi, ahora va. Sí. Sí, no iba a hacer ninguna intervención porque estaba fascinado dejándome llevar por esta narrativa, ¿no? Y inevitable pensar en el transmedia, en la omnicanalidad. Pero ha habido una confesión tuya, personal, que has hablado del hecho de ser padre, y me he imaginado, de alguna manera, ¿cuál sería tu visión respecto a la recepción de este tipo de narrativas por parte de los nativos digitales, de los más pequeños? Para nosotros todo esto inevitablemente tiene que ver con la tecnología, en el fondo, ¿no? Pero para ellos es un lenguaje absolutamente natural. Entonces, ¿te lo has planteado alguna vez? Incluso hacer una versión para los más pequeños. Bueno, tengo una idea de un proyecto transmedia vinculado con mundo infantil o joven, la estoy madurando, pero me ha gustado mucho que me contó Andrés Neumann, que vive en Granada, que fue con su hijo Telmo, que tenía 1 año y pico, a ver la exposición, y que Telmo estaba fascinado con el hilo rojo y acabó jugando con el ovillo que está al final en el suelo. De modo que no hay que desdeñar la parte táctil, analógica, el papel, ¿no? El tacto, el diseño, el dibujo, como relato que puede seducir al futuro y a los jóvenes, pero a la vez, evidentemente, si la guerra de Ucrania está siendo la guerra de TikTok, es porque hay una retórica y un ritmo en ciertas tecnologías que conecta directamente con ellos también, ¿no? Entonces yo supongo que, como todo, es encontrar un equilibrio entre lo clásico y lo viral, entre lo más contemporáneo y lo más antiguo, y de algún modo esa exposición, evidentemente, y esta novela es para adultos, pero de algún modo es algo que yo intento buscar en todos mis proyectos, ¿no? Que haya algo muy clásico, muy vinculado con los griegos, con Shakespeare, ¿no? Como mi libro de Shakespeare, ¿no? O sea, algo muy antiguo, muy canónico, y algo vinculado con los últimos lenguajes. Ese es mi camino, al menos, e imagino que, por ejemplo, la educación debería trabajar en ese ámbito, ¿no? Un profesor no puede no saber lo que es TikTok, pero a la vez tiene que intentar comunicar a Shakespeare, ¿no? Y buscar el modo de jugar con las dos barajas. Jordi. Ahora, así, quería preguntarte, ¿cuándo escribes? ¿Por las mañanas? ¿Por las noches? No, en serio, que me interesa mucho a nivel técnico, ¿no? O sea, creo que eres un escritor, para mí, constante. Es una sensación que tengo yo, hace tiempo que te conozco. Me ha pasado por la cabeza. ¿Cuándo? O sea, hay una sistemática y de repente aparece una idea y sabes a qué formato vas a dedicarla. Va a ser exposición, bueno, va a ser una novela, va a ser un podcast y tal. Yo tengo la sensación de que leo todo el tiempo y escribo todo el tiempo,
pero evidentemente no es verdad, ¿no? Es una ficción. Pero lo que hago muchas veces es escribirme emails, ¿no? Que a veces son párrafos y no sé qué va a ser. Es un párrafo, ¿no? 17 líneas, y no sé si va a ser un artículo, si va a ser una novela, si va a ser un guión. Y es muy interesante porque me lo envío a mí mismo, con lo cual mato dos pájaros de un tiro. Primero, o sea, he conseguido llevarme el texto ¿no? y ya tenerlo escrito. Y segundo, me olvido y cuando abro mi correo y veo que tengo emails, me hace ilusión, ¿no? Siempre hace ilusión que te escriban. En particular Membrana y todos los museos estoy muy contento porque los he escrito por las mañanas, cuando los niños están en el colegio, sin ningún tipo de angustia, sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de problema, porque cuando nacieron los niños sentí durante un tiempo que había un conflicto entre mis hábitos de escritura y la paternidad. Por suerte lo he resuelto y Membrana era muy gracioso. Yo dejaba a mi hijo menor en la guardería, me iba a un café hasta las 10, a las 10 abría Xavi, Noyes Giu, me iba a Noyes Giu, seguía escribiendo hasta la 1 y pico y ya está. Y en esas 4 horas muy concentrado, en 3 meses surgió Membrana. De modo que no tengo un sistema, porque los libros requieren un tiempo y sí que intento como reservarme mañanas o semanas para escribir, pero mi sensación, como yo lo vivo, es que es constante, que no paro de escribir nunca, pero sí que es verdad que a veces me doy cuenta que tengo 16 emails que me he enviado y no he leído, que no he pasado del email a ningún Word, ¿no? O sea que es una sensación un poco rara de autoengaño, porque no estoy escribiendo todo el tiempo, tengo mucho trabajo y muchas ocupaciones, pero sí que en mi cabeza soy un escritor constante. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí, ha sido súper interesante escucharos y muchísimas gracias y buenas noches.